Buenas tardes a todos. Antes que nada quería comenzar agradeciendo en el nombre del padre Ander Egen a toda la sociedad tomista por celebrar esta semana tomista y muy especialmente por dejarme participar con esta comunicación que he titulado El carácter sacramental como participación del sacerdocio de Cristo según Santo Tomás. Voy a dividir esta comunicación en tres partes. El texto escrito tiene cuatro partes porque en la cuarta parte trato sobre los diversos caracteres sacramentales en particular, del bautismo, de la confirmación y del orden, pero dada la limitación del tiempo que tenemos, voy a dejar esa última parte para el que le interese en el texto escrito y centrarme más bien en el carácter sacramental en general, en tres partes. El primer punto es el carácter sacramental como sello o signo. El segundo punto es el carácter como potestad o virtud espiritual instrumental. Y el último punto, que entra más de lleno en nuestro tema, es el carácter como participación del sacerdocio de Cristo. Yendo entonces a la primera parte, salteando la introducción también para que le interese en el texto escrito, Santo Tomás comienza la cuestión 63 de la Tercia Pars, en la que trata del efecto secundario de los sacramentos, el principal es la gracia, preguntándose si el sacramento imprime algún carácter en el alma. La respuesta afirmativa se sustenta en la autoridad de San Pablo, que en la segunda carta a los Corintios dice: es Dios el que nos ha ungido, ahí el efecto de gracia, y el que nos ha asignado, ahí el efecto del carácter, y nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Y el carácter, continúa Santo Tomás, es cierta asignación. Por lo tanto, Dios nos imprime su carácter por los sacramentos. Es interesante notar, ya desde el principio, que Santo Tomás dice que Dios imprime su carácter, que como irá más abajo es el verbo. El verbo es el carácter del Padre. Y el Padre entonces con el carácter nos imprime a su carácter, es decir, al Hijo. Ya desde el inicio entonces se ve que el Padre, por la unción del Espíritu, en ciertos sacramentos, nos marca con su Hijo. El uso de la epístola paulina no es casual. En efecto, la imagen del sello, sfragis, aparece en el origen de la reflexión teológica sobre el carácter, también existe esa palabra que significa lo mismo, sello, marca, impresión, grabado. En psicología, por ejemplo, se usa para hablar del rasgo distintivo de la persona, y es en la controversia sobre la posibilidad y o necesidad de bautizarse nuevamente, en la que fundamentalmente San Agustín inaugura la noción de carácter y la tradición del carácter, aunque Santo Tomás dice que la tradición del carácter nos llega a través de Dionisio. En efecto, el doctor de Hipona sostiene que el carácter asegura la pertenencia permanente en la Iglesia por medio de la celebración del rito exterior y visible, independientemente de que se trate de una pertenencia vital por medio de la gracia interior. Y para esto, San Agustín usa imágenes de la cultura pagana, especialmente la del sello. Así como se sellaba al soldado para afirmar su pertenencia en el ejército y su misión para la batalla, así también se sella al cristiano con el fuego del Espíritu para que pertenezca al cuerpo de Cristo y sea destinado a la misión eclesial. Es entonces releyendo la Escritura, especialmente las epístolas paulinas, donde se descubre en esta tesis del sello un signo impreso en los fieles por la unción del Espíritu que marca nuestra pertenencia a Cristo y nos hace tomar conciencia de la nueva vida que hemos adquirido. San Agustín, no obstante, identificaba el carácter con algo visible y exterior, que se identificaba con el rito, por medio del cual uno pertenecía a la Iglesia. Habrá que esperar hasta Pedro Lombardo y los teólogos de la segunda mitad del siglo XII para que se piense en el carácter como un efecto interior e invisible producido por la acción sacramental. Así el carácter pasó a tener el estatuto intermedio de res et sacramentum, es decir, realidad interior e invisible respecto del signo exterior y visible, pero signo y causa a su vez de la realidad interior de la gracia, fin principal del sacramento. En la parte escrita hago un desarrollo de este tema de la res et sacramentum, comparando el carácter con lo que haría res et sacramentum en los sacramentos no caracterizantes, pero bueno, lo voy a saltear. Habiendo asentado entonces la interioridad del carácter como realidad intermedia entre el rito y la gracia, los autores escolásticos profundizaron en su naturaleza, pero esto lo veremos en el próximo punto. Volviendo a la noción de carácter como sello, que inauguraba San Agustín, decíamos que el Aquinate sostiene que el sacramento imprime este grabado en el alma. Para eso se fundamenta, como anticipamos en San Agustín, en la costumbre ya antigua de designar a alguien para destinarlo a un fin, y obviamente en la Sagrada Escritura. Dice Santo Tomás:
Los sacramentos de la nueva ley se ordenan a dos cosas, a saber, al remedio contra los pecados, ese es el efecto de gracia, y a perfeccionar el alma en aquellas cosas que pertenecen al culto de Dios según el rito de la vida cristiana. Esto pertenece al efecto del carácter. Ahora bien, todo el que es destinado hacia algo cierto suele ser consignado hacia ello. Y pone el ejemplo de los militares, ¿no? Como antiguamente los soldados que se adscribían a la milicia solían ser distinguidos con algunos caracteres corporales por el hecho de que eran destinados hacia algo corporal. Y por esto, puesto que los hombres son destinados mediante los sacramentos hacia algo espiritual que pertenece al culto de Dios, es consecuente que mediante ellos los fieles sean distinguidos por algún carácter espiritual. Fin de la cita. El carácter, entonces, perfecciona el alma en lo referente al culto divino según el rito de la vida cristiana. Algunos sacramentos imprimen una marca en el que los recibe y este grabado es un signo distintivo, signum distinctivum, que señala al que lo tiene del que no lo tiene. El fiel es diferente del infiel, un bautizado de uno confirmado, un confirmado de uno ordenado. Y en los ordenados también hay distinciones y que los orienta hacia el culto espiritual. Es una impresión espiritual que dirige un fin espiritual. Quería detenerme entonces en esta idea de que mediante este sello se nos destina a un fin espiritual, que es el culto. El culto cristiano, en efecto, aunque implique elementos visibles, sensibles y corporales, sin embargo es esencialmente espiritual, interior e invisible. San Pablo, en la carta a los Romanos, habla de un culto razonable, ¿no? Gelogique latreia, ¿no? Culto razonable. Y la primera plegaria eucarística del canon romano lo repite. San Juan, por su parte, dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El culto espiritual es la unión del espíritu con Dios. Y sin que Dios nos selle el alma, no podemos insertarnos en esta unión espiritual con Dios porque es sobrenatural. Es como aquel que sin la marca corporal del soldado no puede ir a la guerra. En este sentido, la religión puede ser insuficiente. En efecto, para Santo Tomás, la religión puede ser una virtud adquirida, como explica en la segunda parte de la Suma. La razón natural alcanza con sus propias fuerzas la existencia de una causa primera de todo cuanto existe y reconoce para con ella un deber de justicia. Si me ha dado todo, hay que devolverle todo. A Dios como creador se le debe honor, culto, el sacrificio de la propia vida, etc. Ahora bien, en el estado de naturaleza corrupta, como lo llama Santo Tomás, el hombre no puede ser todo lo religioso que podría ser según su capacidad proporcionada. Más aún, frecuentemente cae en cultos idolátricos y satánicos. Pero suponiendo que pueda hacerlo, aún así, la perfección de la religión desde el punto de vista natural, como podría tenerse en un estado de naturaleza íntegra, no podría alcanzar la unión espiritual e interior con las personas divinas en las que consiste esencialmente el culto de la verdadera religión. De allí que ningún sacrificio y o sacramento y o sacerdocio natural sea suficiente para que el hombre alcance el sacrificio espiritual, su espíritu ofrecido a Dios, que es la ofrenda que le agrada. En todas las épocas el hombre ha sacrificado a Dios. El sacerdocio aparece ya en el orden natural como la función de un hombre que busca satisfacer los males del pueblo y conseguir de Dios sus beneficios. Pero ningún sacerdote terrenal ni ningún sacrificio natural han podido realmente satisfacer la pena de los pecados del hombre, borrar sus culpas, elevar a la humanidad a la amistad con Dios y obtener de Dios todos sus beneficios. Ninguno hasta la encarnación del Verbo de Dios. El Hijo de Dios se ha hecho sacerdote para que su sacrificio sea espiritual y verdadero, para que realmente alcance al hombre todos estos bienes. Él ha inaugurado con su misterio pascual la religión verdadera, la religión sobrenatural, como virtud sobrenatural, de la cual participamos no solo por la virtud infusa de la religión que acabamos de mencionar, sino también por el carácter que otorgan los sacramentos, habida cuenta de la gracia gratum faciens, que es esencialmente la religión católica. Esta es la primera parte entonces del carácter como un sello, una marca, un grabado, una impresión que se da en el bautismo, la confirmación y el orden, que marca a la persona que lo recibe para destinarlo hacia un fin espiritual que consiste esencialmente en la unión por la gracia con las personas divinas. Segundo punto, el carácter como potestad espiritual instrumental. Hemos dicho que los autores del 12 profundizaron en la naturaleza del carácter. Metafísicamente, ¿qué es el carácter? ¿Qué tipo de ente es? Los teólogos, siguiendo la iniciativa de Guillermo Auxerre, intentaron clasificar el carácter dentro de las categorías o modos de ser aristotélicos.
También quisieron determinar qué tipo de causalidad ejerce respecto de la gracia, teniendo asimismo como marco la etiología aristotélica. En general, se llegó al acuerdo de que se trata de una cualidad. San Alberto Magno al principio sostuvo que era un accidente de relación más que de cualidad, pero luego se arrepiente o modifica su posición y se acerca más bien a la posición de San Buenaventura. El debate consistió en determinar cuál de sus cuatro especies. Dentro de las categorías aristotélicas, la cualidad tiene cuatro especies. Los teólogos escolásticos quisieron determinar, bueno, dentro de las cualidades, qué tipo de especie es el carácter. No vamos a entrar en el debate y las diversas posiciones que la Quinate detalla con cuidado en su comentario de las sentencias. Veremos directamente la solución de Santo Tomás. En el libro segundo de la Ética, Aristóteles, citado por Santo Tomás en la Suma, dice que en el alma hay tres, podríamos agregar cuatro, pero Santo Tomás directamente no nombra la figura, que es la cuarta especie de cualidad, nombra las otras tres especies: potencia, hábito y pasión, o cualidades pasibles, porque la pasión también puede ser otra categoría. El carácter no puede ser pasión, porque la pasión pasa rápidamente y el carácter es indeleble. Tampoco es hábito o disposición, hexis kai diácesis, ¿no? Como dice Aristóteles. Es decir, una cualidad de primera especie, como diría Guillermo de Auvernia, el último San Alberto y San Buenaventura. Puesto que no hay ningún hábito que pueda hallarse para bien y para mal. En efecto, o se posee una virtud que inclina hacia el bien, en todo caso puede actuarse en contra de la virtud que se posee, pero usando la virtud poseída no se puede obrar mal, y lo mismo respecto del vicio que inclina hacia el mal, pero el carácter, en cambio, se dispone hacia ambos, pues algunos lo usan bien, otros, en cambio, lo usan mal. Un ministro, por ejemplo, por el carácter del orden, puede consagrar la Eucaristía para un ritual satánico, mientras que otro lo hace para gloria de Dios. Para Santo Tomás, entonces, descartando estas opciones, el carácter es una potencia o cualidad de segunda especie, un principio próximo de operaciones, es decir, una cualificación de la sustancia para que pueda obrar y acrecentar su ser. El fundamento está en que, si el carácter destina al hombre caracterizado al culto y en el culto se recibe o transmite lo divino, entonces lo que se imprime en el alma mediante este sello es una capacidad, una potencia para recibir o comunicar a otros estas cosas divinas en las que consiste el culto. Se tratará, por tanto, o de una potencia pasiva o cuasi pasiva, o de una potencia activa. En la última, en la cuarta parte de mi escrito, donde trato de los caracteres en particular, se ve que la potencia cuasi pasiva corresponde al carácter bautismal y en cierto sentido al de la confirmación, aunque más bien la confirmación y el orden son potencias activas, aunque las dos difieran esencialmente. Inmediatamente después de asentar que el carácter sea una potencia o una virtus, el doctor Angélico aclara que es instrumental. Esto quiere decir que no es un poder que el hombre puede ejercer según su propia capacidad como agente principal, sino que se trata de una virtus que no solo le ha sido otorgada por quien la tiene esencialmente y de la que participa, sino que para actualizarse debe ser aplicada por aquel agente principal. Las operaciones y efectos que produce el carácter no responden a la capacidad proporcionada de nuestras potencias, sino a una fuerza de alcance que obtenemos al ser movidos por otro. Ya aquí puede vislumbrarse el tema de nuestra comunicación, es decir, cómo el carácter será una participación en una capacidad que tiene Cristo como sacerdote principal, aunque él mismo la posea de algún modo instrumentalmente también, porque la humanidad de Cristo, según la cual es sacerdote, también es instrumento unido a la divinidad, pero de un modo distinto al cómo nosotros somos instrumentos o el carácter mismo es instrumental en nosotros para la acción del culto. El culto de la verdadera religión supera el alcance proporcional y connatural de nuestras fuerzas, como indicamos más arriba, de tal modo que para recibir lo que en él se transmite o para ser los mismos transmisores, debemos ser elevados en nuestra potencia, debemos participar de la potencia del que propiamente puede ejercer el acto cultual, Cristo sacerdote. El que actúa como causa eficiente principal en el culto es Cristo y su Iglesia, el cuerpo del que Él es cabeza, el Christus totus, como decía San Agustín, o la persona mística, según la expresión de Santo Tomás. La operación del culto es la operación de la cabeza que se hace también operación de los miembros, ya sean fieles o ministros jerárquicos. Los fieles son sacerdotes según el bautismo y la confirmación,
y los ministros jerárquicos según el sacramento del orden. La habilitación para esta operación eclesial la da el carácter, y por esto la Quinate puede decir en un mismo párrafo, como cito en la nota al pie, que el carácter configura a Cristo y a su vez conforma a los miembros de Cristo. Es decir, conforma a Cristo que a su vez es cabeza, entonces al conformarse o configurarse con la cabeza, uno también se configura a los miembros que tienen a Cristo por cabeza. El Aquinate va a comparar la virtus instrumentalis del carácter para recibir o transmitir lo divino con la virtus instrumentalis que se encuentra en los mismos sacramentos para producir la gracia, que participa principalmente de la pasión del Verbo encarnado. El agua, por poner el ejemplo de la materia del bautismo, tiene por sí misma la virtus propia para purificar el cuerpo, pero el agua en manos de Dios puede producir efectos sobrenaturales como la purificación del alma. Es decir, puede recibir una virtus instrumental que aplicada por Dios supera el alcance natural, aún suponiendo la virtud propia que tiene el agua. Es decir, no se usa para el bautismo otra materia, sino que se ve como una proporción entre la virtud propia y el efecto que se quiere producir con la virtus instrumental. En la acción de la ablución se activa la virtus instrumentalis del agua para producir el efecto del bautismo, pero al margen de esta acción, esta virtus no permanece. Si se usa el agua en otro contexto o para otra acción, no tiene ese poder de perdonar los pecados. El carácter, del mismo modo, es una virtus instrumentalis permanente, se use o no, y le permite al hombre unirse libremente al agente principal, Cristo sacerdote, para recibir su sacrificio o para hacerlo presente y comunicar sus efectos a los demás. Todos estos instrumentos separados del verbo, los sacramentos, el carácter, aunque unidos a él por la operación en cuanto los utiliza por esta virtud sacramental y el carácter como virtud instrumental, derivan su fuerza y dependen del órgano o instrumento unido hipostática o personalmente al verbo, ir unido según el ser, según la persona, que es la humanidad de Jesús. Todos los sacramentos y el carácter reciben su eficacia causal de la humanidad de Cristo, o mejor, de la persona divina del Verbo en cuanto ha asumido una naturaleza humana. El Verbo mismo de Dios comunica a los hombres su vida divina en y a través de su cuerpo y alma y todo lo que en ellos se ha padecido y obrado, es decir, sus misterios, y a través de sus sacramentos y el carácter, que prolongan los efectos y estas mismas acciones y pasiones que ha obrado y padecido Cristo. En Cristo sacerdote se encuentra la virtud salvífica de modo propio y principal según su divinidad, lo que Santo Tomás llama potestad de autoridad, y de modo instrumental según su humanidad, lo que Santo Tomás llama potestad de ministerio principal o potestad de excelencia. La potestad espiritual instrumental del carácter es participación de la potestad de ministerio principal o potestad de excelencia de Cristo, su potestad sacerdotal, que se deriva a su vez de su potestad de autoridad. Digamos algo por último en esta segunda sección sobre el sujeto del carácter, es decir, el sujeto en el cual está la potencia, no del sujeto del cual está hecha la potencia, en el caso de las potencias orgánicas, ni el sujeto acerca del cual versa la potencia. En general, las potencias del alma están como en su sujeto, o bien en el alma, como las potencias inorgánicas espirituales, o bien en el conjunto o compuesto, en el caso de las potencias orgánicas, como explica Santo Tomás en la primera parte de la Suma. Pero la forma accidental del carácter tiene por sujeto no a la forma sustancial, al alma, ni al compuesto ilemórfico, a la persona humana, sino a otra forma accidental, una potencia operativa natural. Es decir, es una potencia que está en otra potencia. Así como la gracia que hace grato es una cualidad, un hábito que está en la esencia misma del alma, como en su sujeto, como en su raíz, en el orden entitativo, pues es participación del mismo ser o naturaleza divina. Así también, en el orden operativo, el carácter es una cualidad, pero no un hábito, sino una potencia, que está en las potencias, ya veremos en cuál, en realidad está en una potencia, como en su sujeto. La gracia en la que consisten las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo también están en las potencias, como en su sujeto, pero a modo de hábitos y no como potencias nuevas. De hecho, el carácter mismo es susceptible de hábitos, por lo menos la fe, y también en comunicación con la voluntad de la caridad y el resto de virtudes morales. Entonces se trata de una potencia, una nueva potencia operativa
que se nos infunde sobrenaturalmente en algunos sacramentos, distinta a nuestras potencias naturales. Es decir, no es ni nuestra inteligencia ni nuestra voluntad, sino una virtud que se suma a estas potencias para elevarlas a obrar efectos espirituales sobrenaturales, como en los que consiste la liturgia. ¿En cuál potencia reside? Mientras que Santo Tomás coloca la virtud de la religión, incluso infusa, en la dimensión afectiva espiritual, es decir, la voluntad, pues es el hábito porque la voluntad está pronta a lo perteneciente al servicio divino en el culto, sitúa por su parte el carácter en el intelecto. El argumento es que el culto divino, al que ordena el carácter, es cierta protestación de fe por signos exteriores, y por esto es preciso que el carácter esté en la potencia cognitiva del alma en la que está la fe. Esto es una cita de Santo Tomás. El sujeto, por supuesto que el sujeto último y remoto del carácter es la misma persona, por la que tienen ser los accidentes, incluso los del orden sobrenatural, incluso la gracia, eh, pues las acciones, como las del culto hacia las que ordena el carácter, son del supuesto, es decir, de la persona a través de sus potencias, en este caso el carácter. Quisiera detenerme en esta tesis de que el carácter esté en el intelecto. Que el carácter esté en el intelecto es sumamente sugestivo. En efecto, supone que el culto de la verdadera religión consiste esencialmente en una operación intelectual. Esto no implica, por supuesto, que el carácter no involucra al resto de las potencias, sino que las involucra por medio del intelecto como su motor. Más aún, es toda la persona, que como dice Aristóteles, es principalmente su intelecto, la que participa del culto y se ve comprometida en la religión. Como dijimos anteriormente, se trata de un culto razonable, como decía San Pablo. El fin último del culto cristiano es la visión beatífica, que es un acto intelectual. Más aún, la liturgia terrenal es participación de la liturgia que se lleva a cabo en el cielo y que es contemplación gozosa de Dios por parte de los ángeles y los santos. La misa es participación de esta contemplación de la esencia divina que tienen los bienaventurados en la iglesia triunfante, por lo que dan culto eterno a Dios. Por eso Santo Tomás llama a la Eucaristía centro esencial del culto, pan de los ángeles, pues es unión con Cristo por fe, al modo en el que los ángeles se unen con Cristo por visión sin las especies eucarísticas. Si la Eucaristía y el culto y la verdadera religión cristiana consiste esencialmente en la contemplación, ya en esta vida, y es participación de la contemplación de la esencia divina en la que consiste la visión beatífica. El sacerdocio participado de los fieles y ministros es algo de la inteligencia. El magisterio y el gobierno, asimismo, son actos propios del intelecto. Se trata de tener la mente de Cristo, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, por la cual Él es sacerdote. Cristo tiene visión beatífica en su mente humana y gracias a ella es comprensor, además de guiador. Todo el fin de la misión de Cristo es comunicar a los hombres esta su visión beatífica. La fe, en cuya protestación consiste el culto, es participación del conocimiento que el intelecto humano de Cristo tiene de su divinidad, que deriva a su vez del conocimiento que de sí mismo tiene en cuanto Dios. La fe es participación de la ciencia bienaventurada de Cristo y de la ciencia o sabiduría de Dios. El culto cristiano, al que habilita el carácter, es comenzar a tener en parte este conocimiento de Dios. En la liturgia es Cristo que nos comunica y participa su ciencia divina y su ciencia bienaventurada, que se encuentra ya germinalmente en nosotros por medio de la fe. Y esta comunicación se hace también a través de la jerarquía celeste. Los ángeles están presentes en la misa, ¿no? Como decimos en el santo. Este conocimiento inspira caridad, como el mismo Hijo, que es conocimiento o verbo del Padre, expira al Espíritu Santo. Y produce en la liturgia terrenal lo mismo que tiene en la liturgia celestial, es decir, la amistad de las personas divinas con el hombre. Bien, y pasamos al tercer y último punto, que es quizás el más central de nuestra comunicación, de la que lleva el título, que es el carácter como participación del sacerdocio de Cristo. El carácter sacramental, dice Santo Tomás, es el carácter de Cristo. Cristo, a su vez, o en efecto, es el carácter eterno del Padre. Dice Santo Tomás, algunos definen el carácter así. El carácter es la distinción impresa por el carácter eterno en el alma racional, según la imagen que consigna la Trinidad creada a la Trinidad creante y recreante, y que distingue de los no configurados según el estado de la fe. Pero el carácter, continúa Santo Tomás, el carácter eterno, perdón, es el mismo Cristo, según aquello de Hebreos 1.
el que es esplendor de la gloria y figura o carácter de su sustancia. Por lo tanto, parece que el carácter deba ser atribuido propiamente a Cristo. Como explica Santo Tomás en las sentencias, todo efecto en la criatura es causado en común por la Trinidad toda. De allí también que el carácter no sea solo causado por el Hijo, sino por las tres personas. En este sentido, Santo Tomás, en varios pasajes, dice que el carácter nos configura o conforma a la Trinidad entera. Y se podría ver cómo cada sacramento caracterizante configura a una persona en particular. Esto lo explico en una nota al pie. De alguna manera, el carácter bautismal configura al Hijo, el carácter de la confirmación al Espíritu Santo, el carácter del orden al Padre. Ahora bien, continúa la cita que estábamos leyendo. Se atribuye al Hijo, es decir, aunque es un efecto común a la Trinidad, el carácter, sin embargo, es un efecto que se atribuye a algo propio del Hijo, o al Hijo por algo propio suyo, tanto por la razón de semejanza con lo propio de la persona, porque ella es por propiedad, imagen y figura o carácter del Padre, como porque la virtud de la pasión de Cristo opera, como porque la virtud de la pasión de Cristo opera en los sacramentos, que es en donde se nos imprime este carácter. Todo el culto de la verdadera religión depende de lo que ha padecido y obrado el Verbo encarnado en su calidad de sacerdote, especialmente en su misterio pascual. Toda la religión cristiana depende y deriva del sacerdocio y el sacrificio de Cristo. El culto cristiano no celebra otro sacerdocio y un sacrificio distintos del de Cristo, sino que hace presente y actualiza para que se aplique continuamente este mismo sacerdocio y sacrificio. Dice Santo Tomás, el carácter es propiamente cierto sello, signaculum, por el que alguien es distinguido como ordenado hacia algún fin. Y vuelve a poner el ejemplo de los soldados. Ahora bien, el hombre fiel es destinado a dos cosas. Primero y principalmente a la fruición de la gloria. Y para esto se lo distingue con el sello de la gracia, que más arriba había llamado sello de la predestinación divina, pero que se atribuye más propiamente al Espíritu Santo que al Hijo. Pero en segundo lugar, un fiel es destinado a recibir o transmitir a otros aquellas cosas que pertenecen al culto de Dios. Y a esto propiamente destina el carácter sacramental. Ahora bien, dice Santo Tomás, todo el rito de la religión cristiana se deriva del sacerdocio de Cristo. Y por esto es manifiesto que el carácter sacramental es especialmente el carácter de Cristo, a cuyo sacerdocio se configuran los fieles según los caracteres sacramentales, que no son otra cosa que ciertas participaciones del sacerdocio de Cristo derivadas del mismo Cristo. Y en otro pasaje dice, y de este modo es signo configurativo de alguien principal. Y el carácter es un signo que configura a alguien principal, en quien reside la autoridad de aquello hacia lo cual alguien es destinado. Como los soldados, que son destinados a la lucha, son distinguidos con el signo del jefe, por el que son configurados en cierto modo a él, que es quien tiene propiamente la autoridad de liderar la batalla. Y de este modo, aquellos que son destinados al culto cristiano, cuyo autor es Cristo, reciben el carácter por el que se configuran a Cristo. De allí que propiamente sea el carácter de Cristo. Esta tesis del carácter como configuración o participación del sacerdocio de Cristo, derivada de él mismo, es un aporte nuevo y original de la teología sacramentaria de Santo Tomás. No se encontraba en la tradición sacramentaria en ningún autor previo a Santo Tomás. Y es una tesis que luego asumiría el magisterio pontificio, como puede verse en el Vaticano II, en los textos del Vaticano II, y, por ejemplo, en la encíclica Mediator Dei de Pío XII. Cristo, carácter del Padre, nos imprime su sacerdocio en nuestras almas para que podamos, en cuanto somos movidos por Él, ser sacerdotes por participación, es decir, participar receptiva o comunicativamente del culto definitivo de la verdadera religión que su misterio pascual ha inaugurado. Es como el soldado que tiene impresa en él la marca del jefe, que lo configura a él y lo hace participar del acto propio del jefe, que es el que propiamente lidera la batalla. La marca del soldado es la marca del jefe en él. La marca del cristiano es la marca de Cristo en él. Así como Santo Tomás habla de una gracia capital de Cristo, que es su misma gracia santificante habitual, que volvía plenamente grata a Dios su humanidad, sobre todo en la parte superior de su alma, en cuanto se comunica a todos sus miembros, motivo por el cual toda la gracia que recibimos nos viene de Cristo cabeza, por eso toda gracia es crística y eclesial, como dice San Juan, Cristo está lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia.
Así también podemos hablar de un sacerdocio capital, que es el mismo, es una expresión que no aparece en Santo Tomás, pero que me parece apropiada eh, para entender bien lo que es el carácter como derivación de Cristo como sacerdote cabeza. Es decir, un sacerdocio capital, que es el mismo sacerdocio de Cristo en cuanto fuente y origen del sacerdocio de sus miembros, ya sea el sacerdocio común de los bautizados y o confirmados, ya sea el sacerdocio ministerial y jerárquico. En este sentido, no es del todo correcto hablar del carácter Christi, como recién leíamos en Santo Tomás, puesto que en Cristo no hay propiamente carácter, como si hay propiamente gracia, ¿no? O sea, se habla de una gracia capital que deriva a los miembros, eh, pero en Cristo sí hay propiamente gracia. En cambio, hablamos de un sacerdocio capital que hace derivar el sacerdocio a todos los miembros, aunque en Cristo no hay propiamente, aunque sí hay propiamente sacerdocio, no hay propiamente carácter. ¿Por qué? Porque el carácter implica de suyo una potencia sobreañadida sobrenaturalmente al modo de una virtus instrumental y separada, es decir, sacerdocio participado. Es decir, si Cristo tuviera carácter, tendría un sacerdocio participado de otro, tendría dice Santo Tomás, una potestad espiritual coartada y derivada de otro. En cambio, en Cristo no hay carácter, sino plenitud del sacerdocio. En Cristo, el sacerdocio no es una potestad distinta de sus potencias operativas naturales, sino que son sus mismas potencias, particularmente su intelecto humano, en cuanto pueden comunicar lo divino por ser las potencias operativas humanas del Verbo de Dios. Como explica Santo Tomás, acá no estamos tratando in recto del sacerdocio de Cristo, sino in oblicuo, en cuanto in recto hablamos del carácter que participa de ese sacerdocio, pero cuando Santo Tomás habla del sacerdocio de Cristo en la cuestión 22, de la tercera parte de la suma, él lo enmarca en el contexto de aquellos atributos o perfecciones que se predican de Cristo como consecuencia de la unión, es decir, algo que pertenece al Hijo en cuanto ha asumido la naturaleza humana. En Cristo entonces el sacerdocio es algo que él tiene en cuanto hombre y en cuanto a sus capacidades naturales, humanas, son las capacidades naturales humanas de una persona divina. Esta potestad de plenitud que tenía Cristo es explicitada en las sentencias como una capacidad de instituir los sacramentos. Es decir, Cristo es sacerdote de tal manera que puede obrar los sacramentos en el sentido de instituirlos y darle su eficacia. El sacerdote cristiano actúa ya suponiendo el sacramento y su eficacia, ¿no? No le da su eficacia. En todo caso, usa esa eficacia o la aplica. Por eso Cristo podía conferir el efecto del sacramento sin el signo sacramental exterior, y no así un sacerdote que no es Cristo, y sin alguna potestad sacramental interior al modo del carácter. El Aquinate llega a decir en este contexto, en las sentencias, que el hecho de que Cristo sea sacerdote significa que es instituidor del sacerdocio. Es decir, que en su sacerdocio está implicada una cierta plenitud que comporta como una especie de causalidad a modo de manantial, desde la cual brota todo sacerdocio. Y por eso, dice Santo Tomás, no es propio de él tener carácter, sino de aquel que recibe el sacerdocio de otro, para que mediante el carácter se configure al sacerdote principal. Por esto, si en nosotros el carácter o el sacerdocio puede ser una potencia pasiva, por ejemplo en los bautizados y confirmados, en cierto sentido en los confirmados, aunque en el confirmado es más propiamente potencia activa, pero bueno, el carácter bautismal en nosotros es pasivo, por el que recibimos los efectos del sacerdocio. En Cristo, en cambio, es solamente activa, su sacerdocio es solamente activo. Su sacerdocio no se aplica a él mismo, sino tiene una capacidad pasiva para recibir los efectos sacerdotales, sino que más bien desde él surte efecto en sus miembros. Así lo explica Santo Tomás. El carácter sacramental es cierta participación del sacerdocio de Cristo en sus fieles, a saber, de tal modo que, así como Cristo tiene plena potestad espiritual del sacerdocio, así también sus fieles se configuran a él en el hecho de que participan de una potestad espiritual respecto a los sacramentos y de aquellas cosas que pertenecen al culto divino. E incluso por esto a Cristo no compete tener carácter, sino que la potestad de su sacerdocio se compara al carácter como aquello que es pleno y perfecto a alguna participación suya. Del hecho de que el carácter sea participación del sacerdocio de Cristo, Santo Tomás concluye su rasgo indeleble, tesis que definirá luego el Concilio de Trento. En efecto, dice, inmediatamente después del texto que acabo de leer, dice la Quinate, el sacerdocio de Cristo es eterno, según aquello del Salmo.
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De hecho, San Pablo dice en Hebreos que si Cristo no fuera, si el sacerdocio de Cristo no fuera eterno, no sería sacerdote. Es decir, si Cristo fuera un sacerdote terrenal más, no sería verdaderamente sacerdote. Y de allí es que toda santificación que se hace mediante su sacerdocio sea perpetua, permaneciendo la cosa consagrada, lo que es patente también en las cosas inanimadas, pues la consagración de la iglesia o del altar permanece siempre a menos que se destruya. Por consiguiente, puesto que el alma es sujeto del carácter según la parte intelectiva en la que está la fe, como se dijo, es manifiesto que, así como el intelecto es perpetuo e incorruptible, así también el carácter permanece indeleblemente en el alma. Este es el texto de Santo Tomás. La imborrabilidad del carácter, más allá de la mutabilidad del libre arbitrio, a diferencia del efecto de gracia, que sí es borrable, digamos, según las decisiones libres, es decir, las decisiones desordenadas, los pecados mortales, sí borran el efecto de gracia que se da en los sacramentos. En cambio, a pesar de las fluctuaciones de nuestras decisiones morales, el carácter permanece indeleble. Y esta imborrabilidad se basa en tres puntos: la perpetuidad e incorruptibilidad de su sujeto, el intelecto; su carácter instrumental, pues se afianza en la dependencia del agente principal, que es Cristo, que permanece, más que en el agente secundario, que puede fluctuar en sus decisiones. Y más fundamentalmente, en la eternidad del sacerdocio, del que es derivación y participación. Podríamos decir que la eternidad es al sacerdocio de Cristo, lo que la indelebilidad, perdón, es al carácter. Esto quiere decir que, así como Cristo es verdadero sacerdote porque su sacerdocio es eterno, como decíamos citando Hebreos, y Cristo no deja de ser sacerdote en la eternidad del cielo, sino que desde allí sigue ofreciendo la humanidad a su Padre, mostrándole sus llagas, porque Cristo resucita con llagas, y junto con el Padre sigue otorgando el Espíritu Santo a la Iglesia. Así también, la persona caracterizada por su participación receptiva o transmisora en el culto cristiano se sitúa ya en la Jerusalén celestial y toma parte de un sacerdocio cuya operación no solo ocurrió en el pasado, hace 2000 años, sino que ocurre hoy cada vez que se aplica su efecto. Operación de una persona que está viva en la eternidad y no solamente en el hoy de la temporalidad. Es decir, que el que participa de Cristo, por el carácter, participa de alguien que está en el cielo, ¿no? Por eso dice San Pablo que en Colosenses 3, que nosotros estamos muertos con Cristo y nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Es decir, la vida cristiana es una vida que está oculta, es una vida mística, eso significa mística, oculto, secreto, que está escondida con Cristo y Cristo está escondido en el seno del Padre, en el cielo. Eh, La indelebilidad del carácter implica también una tendencia permanente en el sujeto hacia la gracia. El carácter es causa de la gracia, es causa disponente. Entonces, de suyo, la posesión del carácter inclina hacia la recepción del efecto de gracia, aunque obviamente una persona mantenga el carácter incluso sin tener gracia, ¿no? Pero es un carácter eh, informe, ¿no? Un carácter muerto, es decir, que me hace miembro de Cristo, que me une al sacerdocio de Cristo, pero no me hace un miembro vivo, no me hace tener una unión vital íntima con Cristo que se hace por la fe y la caridad. Por eso incluso los condenados tienen carácter para su ignominia, como explica Santo Tomás, a pesar de ya no estar unidos a el cuerpo de Cristo y ya no tener a Cristo por cabeza, pero aún así tienen carácter. Como dice el Damasceno, el carácter custodia el alma en el bien. Es decir, hay algo allí en la persona caracterizada, aunque haya perdido por el pecado mortal todo rastro de gracia, hay algo allí que custodia su alma en el bien, es decir, que lo inclina de una manera secreta hacia la gracia. Tiene una inclinación hacia la gracia. No es lo mismo alguien que está muerto por el pecado original que alguien que está muerto por un pecado personal, habiendo recibido la satisfacción de los pecados para el bautismo, ¿no? Uno no tiene una disposición para la gracia y uno tiene cierta disposición hacia la gracia, aunque, como explica Santo Tomás en Don San Agustín, la misma disposición para la gracia es una gracia y de nuestra parte no hay nada que exija que Dios nos dé su vida divina, ¿no? Que es plenamente gratuita. Finalmente, en el texto que leímos anteriormente, otro elemento importante que aparece es
la tesis de la santificación o consagración, ¿no? El carácter es cierta santificación o consagración del alma, ¿sí? Cuando se imprime el carácter, nuestra alma o nosotros mismos en nuestra alma somos santificados o consagrados con una consagración o santificación distinta a la santificación por gracia. La santificación por gracia nos borra el pecado, nos eleva a la amistad con las personas divinas. En cambio, la santificación por el carácter implica una destinación hacia algo sagrado. Por eso se nos consagra, es decir, se nos entrega, ¿no? San Blas usa la palabra mancipatio, ¿no? Entrega. Se nos entrega hacia algo sagrado. Cuando fuimos bautizados, confirmados, ordenados, etcétera, se nos ha consagrado hacia algo sagrado. Se nos destina hacia algo sagrado. Estamos consagrados o santificados en ese sentido. Por eso dice Santo Tomás, el hombre es santificado a través de todos los sacramentos, por el hecho de que la santidad implica purificación del pecado, lo que se hace mediante la gracia, pero especialmente a través de algunos sacramentos que imprimen carácter, el hombre es santificado con cierta consagración, en cuanto destinados al culto divino, como también se dice que se santifican las cosas inanimadas en cuanto se destinan al culto divino, como el cáliz o el altar o la misma iglesia. Bien, ya estamos cumpliendo nuestro límite de tiempo, entonces en mi texto, bueno, salteo eh, la parte en la que trato de los caracteres sacramentales en particular. Quizás simplemente mencionar que el carácter es una realidad análoga, no unívoca. Esto quiere decir que todos los fieles participan del mismo sacerdocio de Cristo mediante el carácter, pero cada uno de modo diverso, ya sea que se trate del carácter bautismal, de la confirmación o del orden. Es decir, no todos los fieles son sacerdotes del mismo modo. Muy especialmente los sacerdotes jerárquicos o ministeriales son diversamente sacerdotes de modo esencial, no solo de grado, como explica Lumen Gentium, respecto al sacerdocio común de los fieles. Pero podemos decir que Cristo es tan plenamente sacerdote que ningún sacerdote participado es capaz de asimilarse perfectamente a él como ejemplar. De allí que existan esencialmente diversas maneras de configurarse, conformarse a la realidad sacerdotal del Verbo encarnado. Voy entonces directamente a la conclusión, en la que intento recapitular todo lo que acabamos de decir. El Padre imprime mediante algunos sacramentos de la ley nueva un sello grabado o marca en el alma de sus hijos. Este signo es un carácter espiritual creado, que participa del carácter eterno del Hijo, quien es impronta perfecta del Padre, a causa del reflejo total de la naturaleza divina que de él recibe mediante la generación. El Padre y el Hijo, además, nos sellan con su Espíritu Santo mediante la caridad. Por la gracia y el carácter nos configuramos o conformamos, aunque de modo diverso, a las personas divinas. La marca de Cristo, el Verbo encarnado, en nosotros es un signo distintivo e identitario, de pertenencia. Desde la recepción del carácter bautismal ya no somos solo de nosotros mismos, sino que somos de Cristo Jesús, incorporados a Él y su cuerpo místico como miembros. Cuando el Padre nos mira, ve a su Hijo en nosotros. Cuando ve a su Hijo, ve también a sus miembros. Por eso Santa Teresa explica que en la Eucaristía no solo está Cristo, sino que también está la Iglesia. Pero no se trata solamente de un grabado de propiedad estático, sino de un signo dinámico, orientado a una misión y un munus espiritual, a saber, el fin del culto según el rito de la vida cristiana, que es la operación que actúa principalmente el Hijo de Dios hecho hombre en su calidad de sacerdote. La conformación por el carácter con Cristo nos hace suyos y nos destina a realizar su operación sacerdotal, el culto de la verdadera religión. De allí que no haya verdadera religión sin carácter, resultando insuficiente la religión como virtud adquirida naturalmente, incluso en estado de naturaleza íntegra. La tradición del carácter como sello se remonta principalmente a San Agustín, en el contexto de la polémica del rebautismo, que lo llevó a una relectura de la escritura, especialmente el Corpus Paulinum, y a la incorporación en la exposición teológica de tradiciones o costumbres paganas, ya sean militares o comerciales. Esta tradición fue asumida por los escolásticos del siglo XII y estudiada en conexión con la doctrina aristotélica, sobre todo su teoría de las categorías o predicamentos y las causas, siendo conscientes de que no se trata de un modo de ser natural, sino de un accidente sobrenatural. ¿Qué especie y cualidad es el carácter? ¿Qué influjo produce en el ser? Para Santo Tomás, el carácter es una cualidad de segunda especie, es decir, un principio próximo de operaciones, ya sea una potencia pasiva, el carácter bautismal, y en cierto sentido el de la confirmación, o una potencia activa, el carácter de la confirmación en otro sentido, y más propiamente el carácter del orden. En efecto, consiste en una potestad o virtud espiritual que habilita por elevación
al sujeto para recibir la acción de Cristo y su iglesia en el culto, o para transmitir o comunicar a otros lo divino en el culto, actuando en y desde la persona de Cristo cabeza y su cuerpo. Esta potestas o virtus es instrumental, es decir, es recibida y aplicada por aquel que tiene esta virtus al modo de agente principal, a saber, Cristo sacerdote. El acto del sacerdocio de Cristo, que es el sacrificio espiritual al Padre, tiene como fin o efecto la purificación del hombre o satisfacción de los pecados, la sanación de la naturaleza humana corrupta por el pecado original y la elevación por la gracia a la amistad con las personas divinas, que ya es incuación de la fruición de la gloria de la bienaventuranza eterna. Producir estos efectos es sólo propio de Dios como agente principal, pues se trata de la comunicación de la misma vida y bienaventuranza en la que consiste la esencia divina, el conocimiento y amor que Dios tiene de sí en su Trinidad, lo cual supera toda virtud creada. Sin embargo, Dios quiere comunicar estos efectos como agente principal a través de causas instrumentales. El instrumento principal es la humanidad del Verbo. Cristo, en cuanto Dios, tiene potestad autoridad para transmitir lo divino a los hombres, y en cuanto hombre, tiene potestad de ministerio principal o de excelencia. El cuerpo y alma de Cristo son como órganos unidos hipostáticamente al Hijo, pero el Verbo encarnado se vale de otros instrumentos secundarios que le están unidos operativamente, pero separados según el ser, los sacramentos de la Iglesia y el carácter. Los sacramentos tienen una virtus instrumentalis para significar la gracia. El carácter es una virtus instrumentalis análoga a la de los mismos sacramentos para recibir lo divino o difundirlo a los demás. La potencia espiritual instrumental en la que consiste el carácter radica como en su sujeto, no en la misma esencia del alma ni en el compuesto, sino en una potencia operativa natural, a saber, el intelecto práctico. Los caracteres sacramentales son nuevas potencias operativas infundidas o impresas sobrenaturalmente por Dios en el intelecto que es sujeto de la fe, pues por ellas nos ordenamos al culto en el que profesamos nuestra fe. En el culto creemos, sobre todo, que Cristo está en la Eucaristía, creencia que nos une, si tenemos caridad, al mismo Cristo en la comunión. El sujeto último del carácter es la persona. Podríamos decir que la verdadera religión consiste en una religión de la verdad, pues su culto no es principalmente un rito o sacrificio visible y exterior, sino un sacrificio espiritual, un culto razonable, una adoración en verdad, que es el espíritu interior humano, intelecto y voluntad, que se ofrece invisiblemente a Dios para unirse con Él. Ofrecimiento y unión que el hombre no puede realizar por sus propias fuerzas, sino que precisa un mediador, Cristo sacerdote. La tesis novedosa de Santo Tomás, su aporte original, en continuidad con la tradición y fundamentado en la Escritura, es la del carácter como participación del sacerdocio de Cristo. Aunque el carácter sea efecto común a toda la Trinidad y nos conforme a toda la Trinidad, no obstante, apropiadamente nos configura al Hijo. La Trinidad nos marca con el sello de la gracia, sello de predestinación o carácter de caridad para el fin de la gloria. Este carácter se apropia al Espíritu Santo. Pero nos marca con el carácter sacramental para el culto en la iglesia presente. Esto se apropia al Hijo, porque es su sacerdocio la causa, fuente u origen de este culto. Efectivamente, en su misterio pascual, el Verbo encarnado ha inaugurado la verdadera religión. Por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, ha servido al Padre en sacerdocio, siendo mediador entre Dios y los hombres, comunicando lo divino a los hombres y elevando a los hombres hacia Dios, satisfaciendo por sus pecados. Esta su obra sacerdotal es participada por el carácter, que permite recibir todos los beneficios sobrados en estos misterios u operar estos mismos misterios en la persona del Verbo que los ha padecido o obrado. Cristo no posee carácter, sino la plenitud del sacerdocio. Podemos hablar de un sacerdocio capital que fluye y se deriva hacia el pueblo sacerdotal, una nación santa, no un pueblo sacerdotal. Lo que a Cristo le corresponde por esencia, en cuanto hombre, por estar unido hipostáticamente al Verbo, nos corresponde a nosotros por participación al estar marcados por Cristo, configurados a su sacerdocio por el carácter. Como el carácter es participación del sacerdocio de Cristo, y Cristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, entonces el carácter participa de esta eternidad, y por esto es indeleble, motivo por el que los sacramentos que lo imprimen no pueden ser reiterados, entre otras consecuencias. La indelebilidad del carácter implica que es una consagración o santificación permanente de nuestra persona para ser entregada al culto e incorporada a la operación de Cristo sacerdote y su iglesia. El carácter custodia nuestra alma en el bien, al decir el Damasceno, es decir, es una destinación constante hacia la vida divina que se dona en la celebración del misterio cristiano. Por último, puesto que el carácter es sacerdocio participado del sumo y máximo sacerdocio de Cristo, no reviste una única modalidad,
sino que hay diversas maneras real y específicamente distintas de estar configurados con Cristo y su Iglesia, de ser receptores o agentes servidores de la liturgia. El bautismo imprime un carácter cuasi pasivo o receptivo, por el que se nos abre todo el camino de la vida espiritual. Por él participamos del sacerdocio de Cristo en cuanto Cristo sacerdote murió y fue sepultado como víctima por nosotros para darnos nueva vida en el Espíritu como hijos del Padre. La confirmación imprime un carácter activo, que consiste en una potestad para acciones sagradas propias de la edad espiritual perfecta, es decir, la confesión o predicación pública del nombre de Cristo contra los enemigos de la fe como ex officio, o por deber, por oficio. Por él participamos de Cristo sacerdote, testigo de la verdad hasta la muerte. Finalmente, el orden imprime un carácter activo por el que la persona es instrumentalmente capaz de obrar en y desde la persona del Verbo para hacer presente su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, además de otras acciones como la dispensación del resto de los sacramentos. La Eucaristía no imprime carácter, más bien el carácter se imprime en orden a la Eucaristía, porque contiene la plenitud del sacerdocio, Cristo, es decir, no sacerdocio derivado. El carácter es participación de la Eucaristía, y hacia ella destina al hombre. La Eucaristía es lo principal del culto, el sacrificio de la Iglesia, Cristo mismo, sacerdote y víctima, entregado por nosotros. Muchas gracias.